Pasamos a la tercera proposición no de ley relativa al acogimiento temporal de menores víctimas de la crisis humanitaria internacional provocada por el conflicto sirio. Tiene la palabra el grupo proponente, señor Romero. Muchísimas gracias, señor presidente. La realidad del conflicto sirio nos golpea día a día con imágenes espeluznantes en los medios de comunicación, desde que aquellas imágenes del pobre Ailán en las playas nos golpeaba. Parece ser que ya lo hemos convertido en habitual, a pesar de que los datos día a día acerca de personas que mueren en el Mediterráneo son alarmantes, y que se convirtió, no sé, precisamente en una profunda fosa donde hay miles de personas que, intentando escapar de la guerra, encuentran la muerte, y que ya ha llevado a que haya más de hay 8 millones de desplazados y 4 millones de desplazados internos, 8 millones, y hay 4 millones de personas obligadas a huir a otros países. Solamente parece ser que han llegar a Europa 250.000 personas de todos esos millones de personas que están ahora mismo huyendo de la barbarie bélica. Estamos en una situación en la cual no se había visto anteriormente desde la Segunda Guerra Mundial, y lamentablemente los acuerdos adoptados por la Unión Europea pues son insuficientes desde el punto de vista numérico y vergonzantes desde el punto de vista político, conculcando los derechos humanos día a día y dejando esa concepción que tenía de Europa como tierra de asilo, como tierra de acogida, como tierra de paz que se intentó con todos esos acuerdos, pues parece ser que no les importa echar vergüenza sobre ella, sobre esa imagen que hasta ahora parecía que se quería cuidar. Según ACNUR, hay 3.000 personas que están cruzando cada día las fronteras como la de Serbia y Hungría, y solo Alemania prevé que acabará el año con 800.000 solicitudes de asilo. Pero también vemos que existe un gobierno central que se caracteriza actualmente por la inacción, obligando, estimamos nosotros, a las comunidades autónomas a reaccionar para contribuir, en el marco de sus competencias, a intentar paliar un poquito, al menos si cabe, la situación tan lamentable por la que atraviesan millones de personas que están huyendo de esa guerra y de esos conflictos bélicos. El pasado 28 de abril, la presidenta de la Junta de Andalucía anunciaba en el Pleno del Parlamento que la comunidad autónoma iba a recoger de manera inminente a 25 refugiados. No sabemos aún todavía cuándo ni dónde. Todavía ese anuncio no se ha materializado. Y contrastamos que Andalucía pues también parece ser que se deja llevar por la inercia y nos rearmamos para impedir el sufrimiento de cientos de miles de personas que se agolpan en las fronteras europeas intentando huir del horror de la guerra. Y quienes más padecen estas condiciones son los menores, los niños y niñas que llegan a esos campos de refugiados donde en ínfimas condiciones no se pueden garantizar ni su seguridad ni su integridad, sufriendo a diario en dichos campamentos violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo en riesgo de caer en redes de tráfico de personas. Creemos que las instituciones no están dando la misma respuesta, no están llegando a la misma altura que la sociedad civil de muchos ayuntamientos que se acogen en ciudades de acogida, que se manifiestan en ciudades de acogida, de muchas asociaciones, de organizaciones no gubernamentales, de muchas personas, bomberos, voluntarios, para atender a esas personas que están en los campos de refugiados, personal sanitario que intenta día tras día, de una manera completamente altruista, mitigar las consecuencias de ese desplazamiento forzado. Y creemos que es necesario que este Parlamento tenga la voluntad política de salir de esa inacción y llevar a la práctica cuantas acciones sean, sobre todo para intentar revertir la situación de los menores. Por ello es la proposición no de ley
por la cual ponemos aquí ahora mismo en esta comisión, que tiene dos únicos puntos. Uno, que verdaderamente se articule un mecanismo urgente de acogimiento temporal para esos menores que se encuentran en campos que no son campos de refugiados, que en el fondo son campos de detención, y que con la colaboración de las organizaciones e instituciones pertinentes y la sociedad civil, las familias, organizaciones que quieran hacerse cargo y que quieran colaborar, pues que vengan esos niños con niñas en acogimiento temporal, como ya la sociedad andaluza ha hecho gala y hace periódicamente gala de acogimientos de menores en circunstancias adversas. Y creemos que es necesario que con toda la sociedad civil, con las diferentes consejerías y diferentes partes de la administración andaluza implicadas en lo que es la ayuda a los refugiados, con todas aquellas organizaciones que trabajan en el terreno, allí donde llegan los refugiados, estudiemos la posibilidad de cómo crear una red estable de ese acogimiento temporal, no solamente una medida excepcional, sino que sea una red estable que al mismo tiempo permita, como ya que sucede en el caso de los niños y niñas saharauis, que temporalmente vengan a territorio andaluz. Y ese grupo de trabajo es el que verdaderamente en el punto 2 referenciamos. Es un grupo de trabajo no acogiéndonos directamente a la definición que el reglamento estipula a lo que es la comisión del grupo de trabajo, sino exactamente a crear las condiciones para que esa red, entre todos, ampliamente participada, entre todos consigamos que esa red estable de acogimiento temporal tenga su fortaleza y se cimente en aras de el siempre espíritu de acogida, el siempre espíritu de recepción de las personas que sufren estos problemas hemos tenido en Andalucía, y esperando que sea del agrado y que al mismo tiempo consiste el mismo consenso que parece ser que llevamos en esta dinámica de proposiciones no de ley, porque se dé buen curso a esta propuesta que traemos ahora mismo a esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. La ha clavado en el tiempo. Para su información, a sus señorías, decir que hay dos enmiendas metidas a trámite, para que ahora puedan dar cuenta de ello los grupos que la han propuesto. Por tanto, tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Señora Prieto. Gracias, señor presidente. Vaya por delante nuestra total conformidad con esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que curiosamente no se menciona en el texto de la proposición, es el marco en el cual nos movemos a día de hoy respecto al grave problema de los refugiados. Este acuerdo, a todas luces improvisado, ilegal e ineficaz, contraviene por completo el proyecto de Europa, basado en los valores absolutos del respeto a los derechos humanos, las libertades individuales y los procesos democráticos. Ninguna crisis puede poner en duda tales principios. Sin embargo, Europa los está poniendo en entredicho con su política respecto a Turquía, utilizándola como escudo frente a los refugiados, a cambio de dinero y de otras ventajas difíciles de asumir por todos los Estados miembros de la Unión, entre otras cosas por el sesgo cada vez más autoritario del gobierno turco. En este marco tan injusto, creemos que es necesario mostrar nuestra disconformidad y propiciar todas las políticas que beneficien a la parte más vulnerable de esos refugiados, los niños. Hablamos antes del interés superior del menor e insistimos en que debe prevalecer por encima de todo. El acogimiento temporal es una medida paliativa, pero aliviaría una situación desesperada en la que todos debemos implicarnos más. Por todo lo dicho, volvemos a reiterar nuestro voto positivo a esta proposición no de ley en sus dos puntos, porque consideramos que tiene efectos positivos tanto sobre los propios niños refugiados como sobre nuestra sociedad, que necesita una mayor concienciación respecto a los problemas que aquejan a nuestros semejantes. También decir que yo he estado leyendo las dos enmiendas y a mí me parece que está muy bien. Una, porque pienso que enriquece la de Podemos, por un lado, la primera, y la otra porque economiza esfuerzo. Entonces, yo me da igual, yo votaría a favor de tal como está, pero creo que se debe tomar en consideración las enmiendas desde mi punto de vista. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Vaya por delante que constitucionalmente el derecho de asilo es una competencia exclusiva del Estado. Y lo digo porque creo que es cuestión de aclararlo precisamente ante esta proposición de ley. Pero también es verdad que la asistencia social, aspectos como la educación, la sanidad y todo lo referente a servicios sociales corresponde, como todos sabemos, a las comunidades autónomas. Siguiendo este esquema competencial, se puso en marcha por parte del Gobierno central hace ya 4 años el Sistema Nacional de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional. Tal como se acordó precisamente en septiembre del año pasado, cuando estaba en su auge todo este problema de la crisis de los refugiados sirios, en una conferencia sectorial de inmigración, el Estado y las comunidades autónomas librarían recursos extraordinarios. De esos recursos extraordinarios, Andalucía es una de las comunidades autónomas que todavía no ha comunicado un solo recurso extraordinario. También se acordó en dicha conferencia la elaboración de un mapa de recursos, al que la Junta de Andalucía no ha incorporado ni un solo ofrecimiento de recursos al sistema electrónico creado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y quiero apuntar una cosa, he dicho no ha comunicado y no ha incorporado. Yo no estoy diciendo a lo mejor que no existan, simplemente digo que no consta. El Gobierno central tiene que garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales, pero a su vez tiene que velar también porque este cumplimiento se desarrolle en un contexto de igualdad en el nivel de prestaciones, dentro de lo posible, y aquí por qué este sistema integrado. Tengo que decir también que en el presupuesto de la Junta de Andalucía de 2016 no se ha recogido ni un solo recurso extraordinario. Este presupuesto básicamente lo que recoge es el mantenimiento de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y casi la mitad de todo este presupuesto es para el capítulo 1, o sea, para el gasto en personal. No entendemos además, y dicho sea de paso, que esta Dirección General dependa de la Consejería de Justicia, cuando en nuestra opinión debería estar integrada en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. De hecho, creo que la Mesa del Parlamento lo considera así también, ya hasta que esta proposición no de ley ha sido calificada a esta comisión y no a la de Justicia. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque creo que la Junta de Andalucía en este tema tan doloroso no está aportando absolutamente nada, aparte de solamente crítica. Hay alguna declaración efectista que no efectiva. Se critica a la Unión Europea, al Gobierno central, se ve en definitiva la viga en el ojo ajeno, pero no en el propio. Al igual que hace la Junta, la proposición no de ley que hoy nos ocupa casi diría que es más de lo mismo, una fuerte crítica a las políticas de la Unión Europea y del Estado en las acciones llevadas a cabo en este tema de una manera general, para entrar en definitiva en un tema particularmente doloroso, el de los menores y la garantía de su seguridad, proponiendo medidas de acogimiento temporal. Anunciamos desde este momento que nuestra intención es aprobar la proposición no de ley, puesto que aunque nos parece que técnicamente se podría haber hecho más, y de ahí nuestra enmienda al punto 1 como pequeña aportación, aquí lo importante creemos es el fin que se persigue, y el fin que se persigue es loable desde todo punto de vista. Pero como ya digo, creo que para establecer un mecanismo serio y riguroso para el acogimiento de menores habrá que tener muy en cuenta la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor y sus modalidades de acogimiento. Creo que esto es muy importante para lo que estamos hablando y, cómo no, y algo ha hecho referencia el proponente de Podemos, la Ley Orgánica 4/2000 de 1 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración y el desarrollo reglamentario de esta ley. Y sobre todo creemos que es muy importante, importantísimo en este tema, la cooperación entre las administraciones. Es verdad que Andalucía puede hacer mucho, pero ya, como he empezado diciendo, el derecho de asilo es una competencia exclusiva del Estado.
Y es verdad, y estamos dispuestos a conceder que se ha Señora Céspedes, asistido... me quedan 20 segundos. Un momentito, Vaya nada más. terminando. Se ha asistido a es verdad que se ha podido asistir a un cierto bloqueo administrativo y burocrático, pero parece ser que las barreras se van venciendo. Hoy por hoy estamos asistiendo todos a las noticias de refugiados que vienen a nuestro país, y creo que entre todos lo que debemos es de aportar, y dentro de nuestras tareas hacer todas las que nos corresponden, y que este tema sea lo menos doloroso posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Céspedes. Corresponde al Grupo Parlamentario Socialista. Señor Latorre, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Volvemos a hablar en esta comisión sobre unos hechos que están provocando, si me permiten la palabra, una absoluta vergüenza en una gran mayoría de la ciudadanía europea, de la ciudadanía española y, cómo no, también de Andalucía, ante una situación dramática que están sufriendo miles de personas que están huyendo de un conflicto en el que pueden perder su propia vida, en el que están perdiendo sus casas, en el que están perdiendo parte de su familia y también sus hijos. En definitiva, un drama, señorías, al que tenemos que poner toda nuestra atención, que es, como estamos hablando, la crisis de refugiados sirios. Y miren, yo iba a decir como parlamentario, pero no, como ciudadano andaluz, me siento en este momento profundamente orgulloso de la gestión que está haciendo mi gobierno, nuestro gobierno, el gobierno andaluz. Y miren, me siento profundamente orgulloso porque en estos momentos el gobierno, pese a no tener todas las competencias suficientes para dar una solución integral al conflicto sirio, está yendo mucho más allá. Es un gobierno que está yendo mucho más allá para dar ayuda, en este caso, a los menores que están siendo víctimas de este conflicto de guerra. Miren, hace meses que el propio gobierno andaluz está reclamando por activa y por pasiva que se convoque una comisión sectorial. Hace meses que la propia presidenta se ha mostrado absolutamente en contra de ese acuerdo infame que la Unión Europea ha llegado con Turquía. Y hoy mismo conocíamos la noticia de la reunión de la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con el alto comisionado de ACNUR para establecer una propuesta pionera en acogimiento de menores en nuestra comunidad. Y miren, con respecto a esta proposición no de ley que presenta Podemos Andalucía, yo creo que tendremos que ser serios, señorías. Tendremos que ser serios. Reclaman ustedes en el primer punto de la proposición establecer un mecanismo de acogimiento temporal. Miren, esto que ustedes están reclamando en pleno junio del año 2016 está regulado en Andalucía desde el año 2005, con una instrucción revisada en el año 2008. Aquí la tengo. Solamente tienen que entrar en la consejería o pedirle a la consejería información, leerse esta instrucción donde viene regulado de la A a la Z todo el procedimiento de acogimiento de menores en nuestra comunidad. Año 2005. Por tanto, llega esto un poco tarde. Es que hace 10 años que la Junta de Andalucía, como digo, recogió o reguló el acogimiento temporal de menores en nuestra comunidad. Y si me permiten, le voy a hacer referencia, porque yo sí que he leído esta instrucción, le voy a hacer referencia a un punto tercero, que dice tal cual: los programas de desplazamiento temporal de menores deberán estar fundamentados en razones de carácter humanitario, entendiendo por tales el desplazamiento de menores en los siguientes supuestos. Y dice: menores procedentes de países o zonas que estén o hayan estado recientemente en conflicto bélico. Segundo punto: menores que se encuentren en campos de refugiados. Por tanto, ustedes en el punto primero de su proposición proponen que se cree un mecanismo urgente de acogimiento temporal de menores que se encuentran, digamos, en este conflicto de guerra sirio. Ya existe desde el año 2005 este procedimiento. Y para seguir siendo serios con esta cuestión, que yo creo que es suficientemente grave como para estudiarse
el tema. Mire, ustedes proponen en el segundo punto crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales. En el ámbito administrativo del Gobierno no existen los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo existen en el seno del Parlamento, pero no en el ámbito ejecutivo ni en el ámbito del Gobierno. En el ámbito del Gobierno, para ser serio, insisto, señoría, lo que existe son comisiones o consejos. Y en este caso, lo que ya existe en nuestra comunidad es el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. Ustedes proponen crear un grupo de trabajo. Y yo les digo que en Andalucía existe ya el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. Un consejo que tiene, entre otras funciones, mire, elaborar informes y elaborar Señor propuestas. Latorre, le quedan 20 segundos. Voy terminando, señor presidente. Analizar periódicamente la situación de los menores. Asesorar sobre la planificación de las políticas públicas. Fíjense, además, de entre su iniciativa, además, informar sobre medidas urgentes a adoptar en materia de menores. Un consejo que además cuenta con la participación de todos los ayuntamientos de nuestra comunidad a través de la FAN. Por tanto, si se pide participación, en este consejo está la máxima participación de nuestra comunidad. Así que termino, entiendo su voluntad, pero la política está para transformar, la política está para ser originales y para dar soluciones reales, pero no para llegar tarde ni para usar un elemento tan serio para conseguir réditos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Latorre. Corresponde el cierre al grupo proponente, Grupo Parlamentario de Podemos. Señor Romero, 5 minutos tiene. Para hablar de los réditos políticos que se usan con las penalidades de las personas, le remito a que escuche usted todos los plenos a su presidenta, Susana Díaz, acerca de cómo hace rédito político una y otra vez a causa de eso. Y sobre todo sin dar soluciones, porque asistimos permanentemente una y otra vez a que unas sesiones de investidura y unas sesiones de control en las cuales siempre, una y otra vez, lo único que hace es decir lo mismo sin después hacerlo. Todavía estamos a la espera, por ejemplo, de los planes de formación de empleo que decían que tenían que estar antes del mes de mayo, o tantas cosas que prometió para el primer trimestre del año en curso y que todavía no están puestas. Cuando quiera hacemos un repaso al diario de sesiones y veremos a ver lo que es utilizar el hecho de la escasez de recursos, de la fatal que lo están pasando muchas personas aquí y allí, para ver quién hace ese uso partidista e infame de lo que es la situación de muchísimas personas no solamente en Andalucía, sino en el resto de situaciones. Me alegro de que usted esté contento, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Me gustaría que algún día me explicase una a una todas las medidas por las cuales esté usted contento. Yo todavía no he encontrado ninguna de ellas, sobre todo en materia de acogimiento. Si es decir, que vamos a recibir a 25 personas provenientes del conflicto sirio, de verdad es que me parece a mí que el listón lo tiene usted muy bajo. Con respecto a las enmiendas presentadas, aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Creo que mejora y pone el texto en un contexto aún mayor, y no podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sencillamente porque no va en la misma dirección que nosotros planteábamos. Si verdaderamente querían cambiar el nombre para tratarlo dentro del seno del Consejo, pues se podía haber hecho una propuesta para cambiar el nombre. Nosotros lo que queremos es que verdaderamente exista un equipo de trabajo que verdaderamente cumpla con el objeto de crear una red permanente de situaciones de acogida. En el año 2005 podría haberse estipulado ese consejo, podría haberse estipulado las medidas, podría haberse estipulado el reglamento o el informe o las directrices a la hora de cuáles son las maneras de acoger. Pero parece ser que los resultados y las consecuencias es que a día de hoy 0 personas refugiadas en Andalucía a través de los procesos, de ninguna iniciativa del Gobierno andaluz para que puedan venir y paliar esa situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Sustanciado ya el orden del día, vamos a pasar a la votación de las 3 proposiciones no de ley.